De esta manera Ansarullah de Yemen destruye varios vehículos saudíes. Un vídeo muestra cómo los combatientes del movimiento popular yemení Ansarullah destruyen múltiples vehículos pertenecientes a mercenarios de Arabia Saudí. En un vídeo de 3 minutos de duración, publicado el martes por el portal El Amal Arabi, se ven las últimas operaciones de las fuerzas de Ansarullah contra agresores saudíes y sus aliados, que llevan a cabo una brutal campaña militar contra Yemen desde marzo de 2015. En concreto, las imágenes ponen de manifiesto cómo los misiles guiados antitanques, ATGM, por sus siglas en inglés, de Ansarullah apuntan a los vehículos enemigos en distintas áreas, sobre todo en Al-Buqa, zona fronteriza con Arabia Saudí. Tales operaciones exitosas de las fuerzas populares yemeníes han llevado a los agresores saudíes y sus mercenarios a nombrar tal zona como el Triángulo de la Muerte, destaca el narrador del vídeo en idioma árabe. Pese a sus enormes gastos en la guerra contra la nación yemení, Arabia Saudí se encuentra en una posición débil y trata de salir del conflicto, ya que no ha podido materializar sus objetivos. Esta situación se debe a los recientes logros de las fuerzas yemeníes ante los agresores saudíes y sus aliados. En esta misma línea, el portavoz del ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, anunció el miércoles el final de la operación militar de las fuerzas armadas del país y de Ansarullah contra los milicianos respaldados por Riad, en la provincia norteña de Al-Jauf, durante la cual 1.200 mercenarios saudíes han sido abatidos. El líder de Ansarullah, Abdul Malik al-Houthi, ha destacado la resistencia y los sacrificios del pueblo, y los logros de las fuerzas yemeníes. Además, ha recordado a Riad y sus aliados, que la continuación de la guerra solo les traerá más fracasos. Helicópteros israelíes disparan misiles contra posiciones sirias. Helicópteros del ejército israelí han atacado varias posiciones del ejército sirio en las provincias de Al-Quneitra y Dara, en el sur del país árabe. Según ha informado la agencia estatal de noticias SANA, la nueva agresión fue realizada a la medianoche de este viernes, cuando unos helicópteros del ejército israelí dispararon varios misiles desde los altos ocupados del Golán contra las regiones del sur de Siria. Los ataques del enemigo israelí causaron solo daños materiales limitados, según ha indicado un corresponsal de SANA, citando a las fuentes militares del ejército sirio. Varios informes indican que el ataque aparentemente estuvo dirigido contra sitios militares del movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, aliado cercano a Damasco, así como las fuerzas sirias. Los medios sirios han reportado que se han escuchado explosiones en las provincias de Al-Quneitra y Dara, en el sur del país, aunque no ha dado detalles sobre los objetivos atacados o el número posible de víctimas y daños materiales. El nuevo ataque aéreo israelí contra Siria se produce días después de que Israel atacara con misiles varios objetivos en Damasco, la capital siria. La mayoría de esos proyectiles, que procedían del espacio aéreo libanés, fueron interceptados y derribados por la defensa aérea siria antes de alcanzar sus objetivos. Desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, la Fuerza Aérea Israelí viola sistemáticamente el espacio aéreo sirio para bombardear las posiciones del ejército sirio a fin de apoyar a los extremistas y frenar las victorias del pueblo ante los grupos radicales. El gobierno de Damasco condena en términos enérgicos las razias israelíes y ha amenazado con responder a la violación de su soberanía, si los cazas de Israel insisten en bombardear el territorio sirio. Los aviones y misiles israelíes se cruzan a menudo con las unidades de defensa aérea de Siria que, en la mayoría de los casos, han logrado frustrar los ataques del gobierno de Tel Aviv. Ejército sirio evalúa comprar sistema lanzacohetes MLRS bielorruso. El ejército de Siria estudia la adquisición de sistemas lanzacohetes múltiple a Bielorrusia para reemplazar los sistemas Grad, de fabricación rusa. El portal ruso de aviación avia.pro. Informó el martes de la intención del ejército sirio por comprar el sistema lanzacohetes Flute a Bielorrusia.
Los expertos militares sirios están discutiendo activamente la posibilidad de adquirir un gran lote de sistemas lanzacohetes múltiple, MLRS, por sus siglas en inglés, Flute, de fabricación bielorrusa, señaló el reporte. El medio indicó que los sistemas bielorrusos Flute son capaces de disparar de manera simultánea hasta 80 cohetes y tienen un alcance mucho mayor que los Grad rusos. El Flute bielorruso puede lanzar 80 misiles contra un objetivo en un minuto, y cubre un área enorme. Para combatir a extremistas, esta arma es simplemente indispensable, destacó. Las cooperaciones militares de Siria y Bielorrusia, en especial, contratos sobre sistemas defensivos y de misiles, que Damasco usa en la guerra contra las bandas extremistas, han irritado mucho al gobierno de Israel. Tras más de 8 años de conflicto, las Fuerzas Armadas sirias, con ayuda de sus aliados, han podido recuperar casi toda la parte del país que había caído en manos de agrupaciones rebeldes y armadas, con la ayuda armamentística y logística de ciertos países regionales y occidentales, encabezados por Estados Unidos, y el gobierno de Tel Aviv. Guardia Costera de Estados Unidos aborda a buque venezolano en Océano Pacífico. Guardacostas estadounidenses abordan un pesquero venezolano en aguas internacionales del Océano Pacífico patrulladas por la Armada de Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos señaló el martes que la operación se realizó como parte de las medidas de apoyo a las gestiones del Comando Sur, que adelanta acciones en el Mar Caribe y el Pacífico para detener el flujo de estupefacientes desde América del Sur y Central al territorio estadounidense. Los buques que participaron en el operativo contra el pesquero venezolano fueron el Cutter James y el USS Tornado PC-14. Hasta el momento, no se tiene mayor información acerca del operativo contra el pesquero sudamericano. Tampoco se conocen las coordenadas geográficas precisas donde se hizo el abordaje, ni el nombre del pesquero ni cuál era su carga. El 26 de marzo, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otras altas autoridades del país bolivariano de formar parte de una trama de tráfico de drogas, y ofreció una recompensa de $15 millones por la captura del mandatario chavista. Asimismo, este abril el mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó duplicar el número de buques militares en las costas venezolanas para luchar contra el tráfico de drogas. Venezuela celebra otra victoria ante el plan golpista de Trump. Venezuela celebra la victoria bolivariana ante el mayor fracaso del plan golpista estadounidense de Donald Trump, considerándolo como el fascismo internacional. El embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Samuel Moncada, a través de su cuenta de la red social de Twitter, este jueves, ha elogiado la victoria de la paz, libertad y soberanía venezolana ante las intervenciones unilaterales del gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump. Hace un año Trump ordenó a sus mercenarios iniciar una guerra civil en Venezuela que le permitiera invadir y saquear a la nación. El pueblo venezolano derrotó al fascismo internacional y a sus sicarios locales, ha declarado Moncada. Al respecto, también, el diplomático venezolano ha publicado un vídeo en el que muestra el proceso de cómo han superado los actos ilegales y el unilateral bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, en lo cual enfatizó: el principal motivo de mi vida es parar a los criminales que quieren destruir a mi país, Venezuela. Hace un año Trump ordenó a sus mercenarios iniciar una guerra civil en Venezuela que le permitiera invadir y saquear a la nación. El pueblo venezolano derrotó al fascismo internacional y a sus sicarios locales. Una victoria de la paz y de la Venezuela libre y soberana. Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó el miércoles las nuevas declaraciones injerencistas del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, e instó al diplomático estadounidense a dejar de usar a la nación suramericana para ocultar sus culpas y fracasos, en referencia a la gestión del gobierno estadounidense frente a la crisis. En varias ocasiones las autoridades venezolanas han aseverado que no se quedarán de brazos cruzados y defenderán su soberanía e integridad territorial ante la hostilidad de Washington.
Pese a las amenazas y presiones del gobierno de Estados Unidos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, ha asegurado que se mantendrá firme en defensa de la Constitución y las autoridades legítimas de Venezuela, incluido el presidente legítimo del país, Nicolás Maduro.